esposa lo ven predicando y dicen, mire ese hablador lo que está diciendo, gloria a Dios. Si hace esto aquí en la casa, si hace aquí en lo otro. Y la Biblia dice que el que no ministra su casa no puede ministrar el altar, gloria a Dios. Que el que no provee para lo de él viene a ser más que un impío. Que el que turba su casa acarrea juicio, dice la Biblia. Entonces vemos gente hablándonos bonito en el altar, gloria a Dios. Dejaron su mujer con los ojos hinchados porque le dieron dos trompas. Tenemos gente ministrando bonito en el altar, gloria a Dios. Y tenemos profetas que dejaron la mujer sin comida y sin desayuno en la casa. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma excelencia aquí en el segmento La Hora de la Unción. Le habla su hermano Christopher Aquino. Quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprenda en Cristo Jesús. No estoy solo, estoy acompañado de Leonera, el profeta Ariel, que porta una candela. Déjame dejar la guerra que se presente. Aleluya, amén, amén. El Todopoderoso te bendiga, te guarde en este hermoso día, esperando que la gracia, la paz de Dios esté sobre ti, sobre tu casa. Amén. Te damos la bienvenida a este espacio, Excelencia Cristiana, el segmento La Hora de la Unción. Hay algo que va a descender, que va a fluir, que está gravitando y que está a punto de explotar. Así que agárrate, algo va a suceder en este día. Bendito sea el Señor. Yo quiero que mi hermano se presente a los que todavía no le conocen de una manera especial, él con nosotros. Amén. Bendiciones, mi gente, shalom, una vez más aquí con ustedes en este espacio, en este elenco, Excelencia Cristiana TV, un lugar donde realmente la gloria de Dios se hace evidente, como dice el eslogan, como dice el intro, donde cada segundo es convertido en revelación. Wow. Sí, este lugar aquí es un lugar donde aquí está Dios, varón. Esto es espíritu superior. Este asunto esto es la grande liga de Dios mío. Realmente, y no es jactando, ¿no? de ciertas cosas, porque todos los atributos y toda la gloria pertenecerán y siguen perteneciendo al Dios del cielo. Wow. Así que aquí nosotros no estamos para robar nuestra gloria, pero sí estamos no presumiéndote a ti, sino presumiéndole al diablo que las cosas de Dios se hacen con excelencia. Por eso esto es Excelencia Cristiana. Del evangelio, del cristianismo, aquí sacamos lo excelente para brindárselo a una gente que no son mediocres, sino gente que también son excelentes en la tierra. Y nada, mi gente, ¿qué te digo? Estamos aquí, quiero compartir, que ustedes me ayuden a desglosar una palabra que tengo aquí para la gente en mi espíritu. Yo necesito hablar de algo que se ha perdido en esta generación, se ha perdido en los últimos tiempos. El evangelio no pierde su esencia. No. Porque el evangelio es Cristo. El evangelio no pierde su esencia. La palabra de Dios no pierde su esencia. Es tanto así que ella es su propia intérprete. Ella misma se interpreta sola. A nosotros se nos revelan las interpretaciones de ella. Pero no es que el hombre está para interpretar la palabra. La palabra vino con la pregunta y vino con su respuesta. El único cuestionario contestado al mismo tiempo se llama la palabra de Dios. Sí. Ahora, quiero hablar de algo que el evangelio o los que viven el evangelio han perdido en el transcurrir del tiempo. El evangelio es un evangelio de señales. Cristo, Jehová, Dios de los ejércitos, lo primero que hizo con el hombre fue hacer un pacto y dejar una señal sobre cada hombre y sobre cada pacto. Sí. De hecho, tú analizas y comienzas a buscar en la Biblia y la palabra señal o señales aparecen más de 360 veces. O sea, una palabra que aparezca tanto en la Biblia es porque es algo necesario. O sea, Dios hablaba de señal y Dios trataba con el hombre a través de una señal. Y la gente dice, sí, pero ¿qué es una señal? Yo aquí mirando y veo que la señal no es nada más y nada menos que el rasgo físico que te permite reconocer o distinguir una persona o una cosa de las demás. Especialmente una marca que se hace con el fin de separarte y de reconocerte. Wow. Eso es simplemente una señal. Por eso Dios no se parece a nada. Por eso nada se parece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es único. Él es una marca única. Dios es una marca infalsificable. Dios no puede ser falsificado. Satanás quiso falsificar lo de Dios. Satanás quiso ser la copia barata de Dios. Quiso ser prácticamente una copia china, japonesa de Dios. Y tú dirás, ¿por qué?
Porque todo lo que Dios hace, Satanás quiere distorsionarlo y hacerlo también. Pero siempre hay algo que al final te revelará que es falsificado, te revelará que eso es chino, te revelará que eso es copia. Entonces, la señal del evangelio se ha venido perdiendo en estos últimos tiempos a causa de que hay gente que han perdido los principios con la cual se mantenía la señal del evangelio. Han querido sacar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se va a la Biblia, déjame dejar que mi amiga y hermana Leonela tenga la lectura de la palabra para luego yo comenzar dando una pequeña exposición sobre esto y ustedes me sigan la secuencia. Amén. Leonela, dale, fluye ahí. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer como punto de referencia el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice así: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Wow. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe que yo leyendo esa historia bíblica en otra traducción, Jehová le dice a Moisés: esto te será por señal? O sea, tú tira la vara en el piso y esto te será por señal. O sea, Dios siempre le daba una señal a un hombre de que cuando ese hombre hablara, la señal se manifestara para que el oyente entendiera y creyera, no por lo que él dice, sino que por la señal que se revelaba. Wow. Dios fue quien lo mandó. Porque la señal de Dios la gente la conoce. Las señales de Dios todo el mundo la identifica, porque es que lo de Dios no se confunde. Lo de Dios es lo único que no tiene nada parecido. Lo de Dios es lo único que no tiene doble. El doble de Dios en la tierra es el hombre que tiene a Dios. O sea, porque Dios es manifiesto a través de ese hombre. Pero Dios no tiene mellizo, Dios no tiene gemelo, Dios no tiene iguales. Dios es Dios. Él se divide en tres partes, pero los tres son uno. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Aquí, como te decía ahorita, comencé diciendo de que la palabra señal o señales aparece en la Biblia más de 300 veces. Escucha esto. Con todo el que Dios trataba, Dios le daba una señal. Por ejemplo, recuérdate que en una ocasión, cuando el diluvio viene, Dios le dice a Noé: prepárame un arca, porque voy a raer el ser humano de la tierra. Estoy quillado con el hombre, le dijo Dios a Noé. Yo voy a acabar con todo esto para que el hombre entienda. Noé inmediatamente comenzó a preparar el arca. Usted conoce la historia, vino el diluvio, y cuando Noé y su familia y los hijos de Noé, las esposas de los hijos de Noé, se fueron, arribaron en el lugar en tierra donde tenían que llegar. Usted conoce, estoy adelantando rápido. Dice la historia que en esa ocasión entonces Dios viene y hace un pacto con Noé, y el pacto que Dios hace es que por señal le pone el arco iris en el cielo y le dice a Noé: esto te será por señal del pacto que yo he hecho contigo, de que ya la tierra yo no la volveré a destruir con agua. Por eso hasta el sol de hoy, cada vez que llueve mucho, usted mira a una mano o a otra mano del cielo y usted es posible que se encuentre con el arco iris, haciéndole entender al hombre cómo señal el pacto que Dios hizo con Noé en aquel entonces. Escucha bien, entonces no solamente con Noé Dios hizo pacto de señales, también un muchacho en la Biblia llamado Gedeón le puso señales a Dios. Es decir, también Juan el Bautista, Dios le dice a Juan, cuando Juan predicaba hablando del arrepentimiento, que bautizaba en agua y bautizaba en el río Jordán. Recuérdate que Juan viene dando testimonio de Jesús, y Juan viene diciendo que él no le conocía, que el que venía detrás de él no era digno de desaltar el cordón de su calzado, pero que aún él no le conocía. Pero Juan dice: a mí se me puso por señal, dice Juan, que en quien yo vea la paloma descender y posar sobre él, ese era el que había de venir. Es decir, Juan también tenía una señal. La señal que le pusieron a Juan era la paloma, de que él tenía que ver la paloma. Es decir, Dios siempre ha trabajado con el hombre por señalización. Aleluya. Dios siempre ha trabajado con el hombre por señal. Por eso los profetas, escucha bien, Dios dijo: en mi nombre ustedes tendrán una señal, dijo Cristo. En mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Es decir, la señal de que tú tienes a Cristo, la señal de que tú tienes a Dios, la señal de que Dios está contigo, es que tú vas a hacer tantas cosas grandes en su nombre. Wow. Eso es otra señal que el cielo le dejó al ser humano. O sea, el ser humano tiene el evangelio prácticamente divorciado de lo que realmente es el evangelio, porque ha perdido la señal. El evangelio es
un evangelio de poder. El evangelio es un evangelio de manifestación. El evangelio es un evangelio de evidencia. El evangelio es un evangelio de tantas cosas grandes, de manifestaciones, de prodigios. ¿Por qué? Porque todo se mueve con señales. ¿Cuál es la señal del poder de Dios? La evidencia de que el paralítico se ponga de pie, de que los muertos resucitan. El evangelio tiene la fama de que todas estas cosas han sucedido. El evangelio haciendo manifestaciones a través de muchos hombres haciendo manifestaciones a través de ese evangelio. Pero hoy en día estamos viendo un evangelio muy diferente al evangelio de poder. Estamos viendo un evangelio muy diferente al evangelio de la manifestación. Estamos viendo un evangelio diferente al evangelio de las señales, al evangelio de los prodigios, al evangelio, gloria a Dios, que conquistó toda una generación, al evangelio que marcó un precedente, que marcó una historia, gloria a Dios, al evangelio que Cristo vino a traer, el evangelio revelado, el evangelio que una mujer con un flujo sanguíneo de 12 años se le fue sanado, ese evangelio, gloria a Dios, que levantó la hija de Jairo después de muerte, ese evangelio que le dijo a Lázaro, sal de la tumba, ese evangelio que sanó la suegra de Pedro, ese evangelio, gloria al Señor, que le daba hijo a las estériles, ese evangelio, gloria a Dios, que levantaba a los paralíticos, ese evangelio, gloria al Señor, que tantas cosas hizo. Hoy en día ese evangelio no lo estamos viendo, porque ahora estamos viendo un evangelio diferente, estamos viendo un evangelio de mucho código, estamos viendo un evangelio de mucha palabra bonita, estamos viendo un evangelio de pasarela, un evangelio de vestido bonito, de traje bonito, de zapato bonito, estamos viendo un evangelio de peladita bonita, estamos viendo un evangelio de flow, estamos viendo un evangelio de farándula, estamos viendo un evangelio, gloria al Señor, de estrellato, de gente que solamente busca lo suyo propio. El evangelio también era caracterizado por el amor, y hoy en día los ministros no tienen amor. Los ministros solamente aman dos cosas, ellos y el dinero, no aman más cosas. Los ministros, gloria a Dios, de este tiempo perdieron el afecto natural, como lo dice Pablo. Pablo predijo todo este asunto, que en los postreros días iban a venir gente que iban a amar, amadores de sí mismos, gente que se iban a la más payola que ellos. Tú escuches los mensajes, gente hablando más de ellos mismos que de Cristo, más de ellos mismos que de los profetas. No porque yo, a mí no me importa tu vida, profeta, cámbiame el sistema, háblame de Jesús, gloria a Dios, que ese fue el que murió en la cruz, ese es el que cambia. Tú nunca has visto un profeta matándole el hambre a otro por sí mismo. Siempre Dios que pone el querer como el hacer, porque no hay ni un bueno, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Ese evangelio de amor, ese evangelio de paz se sustituyó por el evangelio de contienda, el evangelio de competencia, el evangelio del quítate tú para ponerme yo, el evangelio de crítica, el evangelio de empuje. Hoy en día los mensajes ya no son lo que eran antes. Antes los mensajes eran cristocéntricos, antes los mensajes tú lo escuchabas y tú llorabas, el espíritu te tocaba, tú salías renovado. Pero hoy en día no, ahora los mensajes son si el que te critica, me tienen alto ya con la criticadera. El evangelio no trata de crítica, el evangelio trata, gloria a Dios, de poder de Dios, de dominio, de gobierno, porque fue un reino que se vino a establecer aquí en la tierra. Entonces los principios, el sazón del evangelio, el evangelio no es que lo ha perdido, pero hay gente que se lo están sustituyendo, están echándole salsa china lo que no tenía que echarle salsa china, los condimentos, los ingredientes se lo están cambiando, gloria a Dios. Ahora mismo lo que es un evangelio de enamoramiento, un evangelio de buscar sierva y de buscar siervo, un evangelio, sí, varón, este evangelio está raro, gloria a Dios, un evangelio de sabrío, este es un evangelio que no tiene sabor, como que fue que el evangelio le dio el COVID, que te quitó el olfato y te quitó el sabor. La gente no sabe ya que sabe este evangelio, la gente ha perdido la señal. Tú ves que los profetas predican, la gente habla de Dios y no pasa nada, gloria a Dios. La gente en vez de irse libre se va endemoniado, la gente llega triste y se va llorando, o sea que no se va contento, no se va alegre, porque no hay un cambio. Pero ¿por qué no hay un cambio? Están como en los tiempos de que Jesús entraba a la sinagoga, que había una mujer con 18 años encorvada, la mujer iba culto por culto y nunca pasaba nada, la mujer entraba a doblar y se iba a doblar. Escucha bien, la mujer se iba entraba mirando para abajo y se iba mirando para abajo, la mujer entraba con el batón y se iba con el batón. Y el día que Cristo llegó con el formato del verdadero evangelio, cuando Cristo entró un sábado, le puso la mano a la mujer se enderezó. Ese día ella entró doblada y salió derecha, porque eso es lo que el evangelio hace, que endereza a los torcidos. Eso es lo que el evangelio hace, que levanta a los caídos. Eso es lo que el evangelio hace, gloria a Dios, que cambia tu lamento en baile. Pero ahora mismo los lamentos se están convirtiendo en desgracia, los lamentos se están convirtiendo en cosas peores, porque no hay una señal, no hay una evidencia de evangelio, gloria a Dios. El profeta de este tiempo ha perdido la señal, ha perdido el norte, el ministro ha perdido el norte, el ministro de este tiempo ha perdido. ¿Pero por qué él ha perdido? Porque ha perdido los principios. Por eso tú ves que en las actividades le paran 500 paralíticos a cualquier profeta, y los que entraron en silla de ruedas se van en silla de ruedas. Entonces tú te preguntas y tú dices, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el evangelio de los 90? ¿Dónde está el evangelio de poder? ¿Dónde está el evangelio de cambio? ¿Dónde está el evangelio de los milagros? Tú no lo estás viendo, gloria a Dios. Solamente ve un solo milagrito, el mismo de brazo corto y brazo largo. Ese milagro me tiene alto también, gloria a Dios. Solo hago hasta yo, mire varón, mira ahí está corto, mira ahí está largo. No me hable de eso, yo necesito ver la evidencia real, gloria a Dios. Gente que entraban con cáncer se iban sanos. Ahora hay gente que entran con cáncer, se van con el cáncer, con dolor de cabeza, endemoniado y con 3 cosas más que se le añaden. Y tú dices, ¿dónde está el evangelio de poder?
Dios mío. No se ve el evangelio de poder. No se ve el evangelio que realmente Cristo predicó y Cristo enseñó. Tanto así que porque que Cristo dejó una clave, Leonela. ¿Y sabe cuál fue la clave que Cristo dejó? Los discípulos pasan vergüenza. Los discípulos caminaron con Jesús, hicieron 2 o 3 milagros. Y después estaban ellos entre ellos que cuál era el más grande y que cuál era esto. Y vino una prueba. ¿Cuál fue la prueba que vino? Vino un hombre que trajo a su hijo, el hijo de un lunático. El hijo dice que el hijo de este hombre dice que se arrastraba en el piso, botaba espuma por la boca, hacía 1500 cosas. Se lo llevan a los discípulos, tíralo para arriba, tíralo para atrás, empújalo, sacúdenle la mano y no pasó nada. Escucha esto. Y el tipo me endemoniado, el tipo en el piso tirado pataleando. De que llegó Jesucristo se le acerca y le dice: suéltalo, espíritu lunático, espíritu inmundo, sal de ellos, suéltalo. Y dice que se fue. El muchacho quedó libre. Los discípulos asombrados agarran y llaman a Jesús Punequín y le dicen: maestro, pero ven acá, eso como que tú no nos lo enseñaste. Y Jesús dijo: el que dice, pero mira lo rápido que salió. Y nosotros 2 días duramos con él y nada. Y Cristo le dice: el problema es que todos los demonios no salen hablando lengua. Todos los demonios no salen sacudiendo la mano, ni empujándolo, ni tirándolo para atrás. El problema es que hay un género, hay un género que no sale sino con ayuno y oración. Ese es el principio y el secreto del sazón del evangelio. Cuando se pierde el ayuno, cuando se pierde la oración, cuando se pierde la conexión con él, hay problema, varón. Los milagros de Jesús ninguno fueron grabados. Yo entiendo que no se grabaron porque no habían cámara en aquel tiempo, pero fueron escritos. Gloria al Señor. No es nada que tú grabes un milagro, no es nada que tú te grabes predicando, pero vamos a ver con qué intención tú te estás grabando. Si es para buscar like en YouTube, si es para buscar like en Facebook, si es para monetizar tu canal, para que te entren 2 o 3 pesos mensual, o si es verdaderamente para que la gente entienda y vea de que todavía queda poder, de que todavía el evangelio sana, de que todavía el evangelio liberta. El problema es que hay muchos profetas que están tan profundos que se pierden nadando en el camino. Gloria al Señor. Y esto es un evangelio fácil, esto es un evangelio suave. Cristo lo dijo: ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Entonces no hay que estar profundizando tanto, gloria a Dios. No hay que estar buscando el contexto, que el hebreo, que el arameo, que el griego. Todo eso es bueno y a mí me encanta ese asunto, profeta. Pero el problema es que la gente lo que quiere es un evangelio de poder, gloria a Dios. Ahora mismo se está predicando un evangelio raro, porque el evangelio de antes, cuando tú eres un evangélico de verdad, un evangélico con señal, la señal del evangelio no se veía en lo bonito que tú predicaras, ni en los milagros que te respaldaran. Era en lo estable que estaba tu casa. Alguien adora a Dios se puede. Y tenemos una generación de profetas, gloria a Dios, predicando en altares con su casa destruida. Tuve que la esposa lo ven predicando y dicen: mire ese hablador lo que está diciendo, gloria a Dios. Si hace esto aquí en la casa, si hace aquí en lo otro. Y la Biblia dice que el que no ministra su casa no puede ministrar el altar, gloria a Dios. Que el que no provee para lo de él viene a ser más con impío. Que el que turba su casa acarrea juicio, dice la Biblia. Entonces vemos gente hablándonos bonito en el altar, gloria a Dios. Dejaron su mujer con los ojos hinchados porque le dieron 2 trompas. Tenemos gente ministrando bonito en el altar, gloria a Dios. Y tenemos profetas que dejaron la mujer sin comida y sin desayuno en la casa porque la mujer no quiso bendecirlo en la noche. Alaba a Dios si puede. Sí, lleno de odio, sí, yo sé lo que te estoy diciendo, profeta. Eso está sucediendo. Profeta predicando mensajes bonitos en los altares y la mujer la dejaron sin desayuno, la dejaron en batalla con los hijos, no le dieron la merienda para la escuela, porque esa mujer, y ya con él, porque él lo ofendió, no quiso darle la bendición. Alaba a Dios si puede. Entonces, ¿qué evangelio que se está viviendo? Un evangelio de envidia, un evangelio de perseguidera, un evangelio que si te ven prosperar te meten el pie para que tú caigas. Alguien tiene que adorar a Dios. Yo entiendo de que el evangelio es sufrimiento también, pero el sufrimiento provoca gloria. El sufrimiento correcto va a provocar unción en ti, pero el sufrimiento de este tiempo no es correcto, porque es un sufrimiento que es el mismo hombre que te lo está provocando, no es el evangelio. Alguien adora a Dios si puede. El sufrimiento que el evangelio causa es para sacar lo mejor de ti, pero el sufrimiento que causan los hombres para tratar de desbaratarte, de enterrarte y de sacarte de competencia, profeta. Entonces, a todo en la Biblia, a todos los hombres Dios le puso una señal. Dios trataba, que era un evangelio de señal, era un evangelio de manifestación, profeta. Un leproso va donde Eliseo. Déjame ver si es verdad que los profetas, porque el tipo tenía cuarto, Naamán tenía cuarto este hombre, y este hombre podía comprar la medicina que él quisiera, el remedio que él quisiera. El tipo tenía una lepra fuerte y su dinero no pudo. Pero ¿dónde fue el evangelio de poder? Cuando fue donde Eliseo: ok, llévate tu ofrenda y te va con el milagro. Y el tipo se sanó, ¿sí o no? Una mujer con un flujo de sangre lo tocó, se sanó. Un paralítico fue, rompió el techo, subió, entró y salió caminando. Entonces, me preocupa ver tantas campañas que entran tantos paralíticos y salen en la misma silla. Wow. Salen con la misma muleta. Veo videos de gente de que fueron libertados y que levantan la muleta para arriba y después salen con la muleta cojeando. Pero tú la levantaste. ¿Y qué pasó? Que volvió y la cogió. Milagro ficticio. No es ficticio, es que interpretan como milagro lo que no es milagro. Porque todo aquel que anda en muleta, él puede pararse y levantar la muleta para arriba. Es lo que no puede un paso sin la muleta. Entonces no me enseñe cuando él levantó la muleta para arriba. Enséñame de que él caminó con la muleta y no la vuelve a coger. Al que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. Dios no liberta por mitad, no hay milagro por mitad. O el milagro se hace completo, no se hace nada.
Entonces, Wow. ¿dónde está el evangelio de poder? Se necesita una señal en este tiempo. Se necesita una señal. Nosotros ya estamos hartos de ver las iglesias, zapatos bonitos, traje bonito, pela bonita. Estamos hartos de ver que el profeta llega bendecido. Estamos hartos de ver todo eso. Estamos hartos de escuchar mensajes de que el año que viene será tu año. A mí me dijeron que el 2020 era mi año y cerró la pandemia. Qué malicia. Entonces lo que te estoy diciendo, se necesita, profeta, un evangelio de manifestación. Por eso fue que los fariseos querían matar a Cristo, porque ellos tenían un evangelio seco. Ahí no había nada. Y Cristo viene con manifestación, con evidencia de poder de Dios. Por eso Pablo estuvo en una ciudad, porque Pablo estuvo en los Corintios, y Pablo a los Corintios tuvo que predicarles no con palabras, porque esa gente tenía más palabras que Pablo. Los Corintios tenían más palabras que Pablo, tenían más profundidad que Pablo. Por eso Pablo le dijo: ya yo no vengo con mucha palabrería, yo vengo con evidencia y de poder de Dios, porque eso es lo que la gente quiere ver. Estamos hartos de palabras. Donde hay mucha palabra, la palabra no cambia. La palabra de Dios es cambio, pero es cambio cuando viene con poder. Y ese es el problema. Por eso fue que Cristo tenía una multitud que le seguía. Y en esa multitud se dividía en dos. Estaban los que le seguían y estaban los que le perseguían. ¿Quiénes le seguían? Los que lo amaban. ¿Quiénes le seguían? Los que lo admiraban. ¿Quiénes le seguían? Los que lo adoraban. ¿Quiénes lo perseguían? Los escribas y los fariseos y los saduceos. ¿Por qué los escribas y los fariseos les perseguían? Porque los escribas y los fariseos tenían la palabra. Los fariseos tenían la vestimenta. Los fariseos tenían la doctrina. Pero Cristo viene con la doctrina, viene con la vestimenta, viene con la palabra y viene con poder en medio de la palabra. Entonces eso era lo que le hacía falta a los fariseos, poder en medio de la palabra. Y los profetas que están siendo perseguidos realmente en este tiempo son aquellos que manifiestan el poder en medio de la palabra. Porque todo el que te persigue, porque escucha bien, todo el que te persigue porque tú tienes algo que a él le hace falta. Entonces los fariseos se sintieron acorralados, porque es que Cristo viene montándole la palabra, pero también viene aplicándole la palabra y manifestando lo que hay dentro de la palabra. Entonces la palabra tiene que manifestar el poder que emana. El problema no es que todo el mundo va a manifestar el poder, porque eso tiene un precio, y eso es una señal que hay que buscar, es una señal que usted tiene que tener, y es lo que se ha perdido. Hay gente con antena, hay gente con parábola buscando la señal del evangelio, y así no es que se consigue. La señal del evangelio se consigue en secreto, como dije en un mensaje pasado. La señal del evangelio se consigue de otra forma. La señal de que tú no puedes. El problema es, escucha esto, y ya para pasarle a ustedes. El problema es que queremos parecernos a todo el mundo menos a Cristo. Porque es que parecerse a Cristo cuesta. Parecerse a Cristo deja que te den una galleta. Parecerse a Cristo deja que la gente que tú amas te traicionen. Parecerse a Cristo, escucha bien, es juntarse con gente endemoniada y endiablada, y que esa gente no te robe la paz. Porque Cristo dice: seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, antes de la santidad hay paz. Y si tú no tienes paz con tu hermano, no me hables de una santidad, porque santidad sin paz no es santidad. ¿Y con quién tú tienes que tener paz? ¿Con el que se congrega contigo? No, con todo el mundo. ¿Y qué es la paz? La paz es la facultad que te permite compartir con tu semejante, aunque no tengan los mismos ideales. Por eso Cristo se juntó con ladrones, con prostitutas, con saqueos y con todo el mundo, y nadie les robó su paz, porque Cristo sabe a lo que vino. Entonces se necesita que la gente entienda de que puede cambiar lo que tú quieras cambiar, pero no cambie la señal. La señal es lo que te va a alumbrar. El día que Cristo nació, había unos magos que lo andaban buscando. ¿Y qué fue lo que dirigió a los magos donde estaba Cristo? Una señal. Porque es que el cielo trabaja con señales, y el evangelio carece de señales en este tiempo. Carece de señales. Estamos muy teóricos, y el evangelio no es teoría. El evangelio es manifestación práctica, y estamos demasiado teóricos. La fe no es teórica, la fe práctica. Por eso dice que la fe sin obra, o sea, la obra es lo práctico de la fe. Si no lo practica y no lo pone en práctica, hay problema. Entonces estamos demasiado teóricos. ¿Y qué es teórico? Palabra nada más, letra nada más. Eso es palabrería, eso es teoría. Da mucha teoría, sí es bueno, las teorías son buenas, pero muéstrame la evidencia de poder. Muéstrame la manifestación. Muéstrame la gente siendo libre. Hoy en día los pastores tienen un protocolo que no quiere que le graben en lo oculto, cuando la gente te endemonia en el piso. No quiere que le tiren fotos. Yo entiendo que eso se ve mal. La gente se avergonzaría si usted sube. Pero es que la evidencia es que esa evidencia no se puede perder. Es que ellos les da vergüenza de que ellos como pastor tenían al diablo congregándose con ellos y ellos no se dieron cuenta. Dios mío. Y solamente una señal desenmascarará al diablo cuando esté sentado junto con los santos. Wow. Aleluya. Y sabes que yo analizaba algo mientras estábamos leyendo en el pasaje de donde tuvimos, tenemos como referencia. Y algo que yo he podido entender, mi hermano Christopher y Ariel, es que hay gente que están siendo manipulados por las señales. Sin embargo, la evidencia que tenemos aquí es que cuando el Señor le dice a Moisés: toma la vara,
tírala al suelo, él la tira, se vuelve culebra, él le dice agárrala por la cola. Lógicamente, el que tiene un raciocinio humano sabe que tú no puedes tomar una serpiente por la cola, porque inmediatamente la serpiente se va a virar y te va a morder. Sí. Entonces, él le estaba dando a entender que tú tienes el poder y la autoridad de manipular lo que estaba llamado a manipularte a ti. O sea, lo que se suponía que tenía que causarte miedo, pánico, aleluya, y tú tomar medidas preventivas para como que no te afecte, no te dañe, Wow. es precisamente lo que tenía que salir huyendo de ti, no tú de ellos. Gloria al nombre del Señor. Entonces en este tiempo estamos viendo mucha gente que lamentablemente las señales que fluyen de ellos, aleluya, ellos están viviendo por eso, bendito el nombre del Señor. Pero llegará un momento donde la gente va a anhelar ver algo más, gloria al nombre del Señor. Y aparte de las señales, porque hay gente que no es Dios que lo está usando, son los dones que lo están usando. Hay gente que tiene que entender esto. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Los dones son los que se manifiestan muchas veces, pero hace tiempo que una señal genuina del cielo se fue de esa gente. Gloria, pero es que hay unos dones que son irrevocables. Hay unos dones que están ahí, no te lo van a quitar, son tuyos. Gloria a Dios para siempre. Pero esta gente de este tiempo, la generación que estamos viviendo hoy en día, tiene que entender que el dueño de las señales, el que te dio las señales para que se manifiesten, él es que tiene el día señalado, el momento señalado, la hora señalado, el lugar señalado. Hay gente que quieren forzar los ambientes y quieren manipular la situación porque ellos entienden que no pueden salir de ese culto sin que pase algo sobrenatural. Gloria a Dios. Yo conozco a un joven de Dios, muy de Dios, que él casi se descarría y él lo testifica. Él dice, cada vez que yo cogía el micrófono, algo tenía que suceder, algo tenía que pasar. Es que tenía que temblar los cimientos de ese lugar donde yo estuviera. Sí. Tenía que estremecerse. Y hubo un día donde ese hombre ayunó una semana entera, No buscó a Dios. Oye, cuando él se vio dando un estudio donde se supone que tenía que temblar magnitud 5.5 mínimo 6 o 7, no sé hasta dónde que llega a esa escala, pero él entendía que ese día tenía que pasar algo tan terrible de Dios. Y ese día lo que dio un estudio y la gente se estaba durmiendo. Este muchacho llegó a la casa, dice él mismo testificando, se tiró en la habitación, trancó la puerta, no comió, no quiso que nadie hablara con él, y le dijo al Señor, Señor, pero entonces qué llamado fue que tú me hiciste. ¿Cómo tú me dejas pasar vergüenza? Y tú sabes, Señor, yo he visto las cosas que tú haces a través de mí. ¿Y cómo que tú me pones a dar un estudio? Gloria a Dios para siempre. Y él tuvo que entender que el dueño de las señales es que decide cuándo se van a manifestar las señales. Sí, wow. Tú no puedes depender de señales, pero las señales tienen que estar, tienen que perseguirte, tienen que estar detrás de ti, no tú detrás de ella. Mi alma adora a Dios para siempre. Wow. Aleluya. Jesús daba la palabra, pero donde Jesús pasaba tenía que darse cuenta a alguien que pasó Cristo por ahí. La señal. Nada se quedaba igual. Algo sucedía, ¿no? Algo pasaba, la gente se quedaba hablando. Se hacían reuniones, la gente hacía vigilia diciendo, pero es que fulano tenía 38 años, que estaba paralítico. Es que fulana tenía 12 años, que estaba en una habitación tranca esperando la muerte porque el flujo la estaba matando. Esta mujer se quedó sola. Nadie podía estar en la casa con esta mujer. Estaba sin hijos, sin esposo, sin nadie. Mami, papi la soltó. Ella estaba en una casa sola esperando su muerte. Pero había algo. Ella supo que por donde Jesús pasaba, ¡wow!, donde Jesús caminaba, donde se sentían los pasos del maestro, había alguien que pasaba con algo poderoso, con un peso que se sentía, que surcaba los aires, que se manifestaba en el mundo de los espíritus, que las potestades retrocedían, que las huestes tomaban su lugar, cada quien se limpiaba el aire, algo sucedía. Y esta mujer dijo, aleluya, yo sé que él predica, hay una palabra, él habla del reino, pero también yo estoy escuchando que por donde pasa la gente se sana, por donde pasa algo acontece. Mi alma adora a Dios para siempre. Y esta mujer fue detrás de su milagro, pero ella escuchó lo que él hacía. Santo. Ay, ay, ay. Aquí no hay que forzar, aquí no hay que manipular, aquí no hay que utilizar estrategia humana de que para que las cosas sucedan a tu manera ni de la forma en que tú digas, porque era como tú decías ahorita. Aleluya. Hay gente, porque hay que tantos métodos de grabación, tantas aplicaciones que son de edición de fotos, de video, que la gente está manipulando el ministerio y el llamado por esa vía. Muchos están siendo engañados. Hay mucha gente que está entendiendo que lo que se ve es lo que hay, y esto está muy lejos de la realidad. Aquí hay que poner los pies en la tierra y saber que a ti te toca buscar a Dios, a ti te toca guardarte, a ti te toca vivir para Dios, pero las señales tienen que perseguirte por obligación. Dios mío, tremendo, el tiempo ya ha terminado. Lucha. Gloria a Dios. Este tema está picante, prepárese que el en vivo viene fuego, viene en vivo que va a empezar a partir de las 12.
Yo sé que el Señor le va a hablar, le va a bendecir de una manera muy especial. Conéctese, porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias con usted. Yo creo que haría una oración por esa gente que le hace falta señal. Bueno, mi gente, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Rey de Gloria. Padre, te presentamos a personas, Dios mío, que necesitan una señal, que necesitan volver al principio. Necesitan hacer como hizo aquel versículo que dice, paraos en los caminos. Preguntar por las sendas antiguas. Aleluya. Cuál es el buen camino y andad por él. Dios de gloria, yo te pido que esa gente tú la direcciones, Dios mío, que tú la vuelvas a meter y enfocarla donde tienen que estar, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, sana, cuida, protege los corazones, Dios de gloria, para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, tremendo, tremendo, un mensaje de señal. Es bueno la palabra, es bueno estudiar, por lo que especifica y hace saber que el evangelio de poder, cuando tú manifiestas una señal y manifiestas una evidencia, basta ya de mucha palabra. Trata de venir con evidencia en estos últimos tiempos. Así que eso aquí está el canal de Excelencia Cristiana y de Segmento La Hora de la Unción. Pongan debajo de los comentarios, Ariel, quiero segunda parte de este mensaje, porque el Señor me habló y quiero tener señal en esta tierra. Se despide su hermano Christopher Aquino. Amén. Si no creen por las palabras, que dan por las señales. Tu hermana Leonela Melo de Florian. Ariel Adó, bendiciones, shalom. Y esto fue La Hora de la Unción.